vean, que se examinen en qué cosas han crecido, en qué cosas han caído, para una examinación espiritual, y que se pongan también propósitos para el siguiente año. Pues yo, con la ayuda de Dios, intentaré hoy hablaros de la identidad del niño en Belén. Como de costumbre, pues con la ayuda de mi esposa hemos preparado las diapositivas. Y bueno, aunque tengo tiempo hasta las 3 aproximadamente con el mensaje, me pondré el cronómetro para que no se alargue demasiado y así pueda tener yo un poco el control del tiempo. Os invito entonces que abrís las Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Miraremos la identidad del niño que nació en Belén y leeremos solamente el versículo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice así: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pidamos la bendición del Señor sobre su palabra. Señor y Padre, te damos gracias que podemos estar hoy ante tu palabra, en tu presencia, reunidos con tu pueblo. Queremos escuchar tu voz, oh Padre. No queremos oír voz de hombre, sino queremos oír tu voz. Santifícanos tú con tu palabra hoy, Padre. Obra en nosotros, edifícanos, redargúenos de pecado, si es necesario. Convéncenos de tus verdades. Haz que crezca más el amor fraternal en nosotros. Cumple el propósito de tu palabra que quieres traer hoy en mi vida y en la de mis hermanos aquí presentes. Porque te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. El Verbo fue hecho carne. No hay duda de que aquí se nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Estoy seguro que, si no todos, por lo menos la gran mayoría de vosotros, y eso lo digo solamente por no decir todos, por dejar alguna posibilidad, pero creo que todos nosotros estamos plenamente convencidos que el niño que nació en Belén es 100% hombre y 100% Dios. Pero no para todos y no siempre, a lo largo de la historia, esta verdad ha sido tan clara. Y en ese tiempo, a lo largo de la historia, han aparecido todo tipo de opiniones y creencias sobre la identidad de Jesús. Algunos afirmaron que fue un hombre excepcional en todo hasta que alcanzó el nivel de la divinidad. O sea que fue un hombre normal y corriente, pero obedeció de tal manera a Dios y vivió una vida tan extraordinaria que alcanzó el nivel de divinidad. Otros, como los gnósticos, decían que fue Dios y que solamente tenía una apariencia de cuerpo, una apariencia de carne, pero que en realidad no tenía cuerpo, sino que era como una proyección o como... no me encuentro la palabra, un holograma. Un holograma. Otros dijeron que fue un hombre sobre quien de vez en cuando descendía Dios, pero que eso ocurrió solamente desde su bautismo hasta su crucifixión. Y ni eso fue en todo momento, sino que en el momento del bautismo descendió el Espíritu Santo sobre él y muchas veces esa presencia de Dios hacía que Jesús pudiera hacer los señales, los milagros que hacía, podía dar la enseñanza que daba, pero que esa presencia de Dios se fue de Jesús en el momento,
justo antes del momento de la crucifixión. Otra enseñanza equivocada sobre la identidad de Jesús fue que Jesús nació como hombre. Perdón, esto ya lo he dicho, perdón. Sí, se nota que yo también he dormido poco, que leía 2 veces el mismo párrafo. En los primeros 5 siglos de la historia de la Iglesia se han dado muchas luchas, discusiones y debates sobre la identidad de nuestro Señor. La Iglesia recibía ataques de todas partes, de parte de los judíos, de parte de los griegos, de parte de todas las naciones que les rodeaban. De parte de los judíos recibían la acusación de que los cristianos eran idólatras por llamar a Cristo Dios. Y de esa manera los cristianos supuestamente se convertían en politeístas, o sea que creían en más dioses, no solamente en uno. Por otra parte, los cristianos eran acusados por parte de los griegos que eran absurdos creyendo que solamente hay un Dios, cuando ellos eran politeístas. Y recibían la burla de parte de ellos que incluso ese Dios que los cristianos proclamaban era un simple judío que fue rechazado por su nación misma y que al final murió en la mayor vergüenza y debilidad posible. ¿Qué Dios es este en cual vosotros creéis? Pero no solamente los judíos y los griegos atacaban la creencia de los cristianos de que Jesucristo era Dios, sino que toda la sociedad en general, indiferentemente de la nacionalidad. Cuando Grecia había conquistado todo el mundo, como se consideraba en aquel entonces, implementó su cultura, su filosofía y su religión en las naciones conquistadas. Uno de los pensamientos básicos de la filosofía griega era que la materia, el cuerpo, es malo en sí mismo y que solo el espíritu cuenta. Como ya dije, la religión era politeísta, la religión de los griegos. Tenían un dios para cada situación y para cada zona. Un montón de dioses. El dios más grande de ellos le llamaban Zeus, que era por encima de todos, pero al mismo tiempo todos estos dioses se parecían, y se parecían mucho a los humanos. Tenían sus caprichos, eran inestables, lo único que eran muy superiores en poder. Y en esas circunstancias, los cristianos predicaban a un Dios soberano, creador del cielo y la tierra, infinito en poder y majestad, que este Dios se hizo hombre, vivió en humildad, fue rechazado de su nación y que murió en la mayor debilidad y vergüenza en una cruz. La presión era enorme. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Tristemente, algunos cristianos han cedido a la presión de la sociedad, a la persecución también, y han intentado acercarse a los pensamientos y creencias seculares. Una de las creencias que fue abrazada en muchos lugares y que prácticamente volvió a hacerse universal en la iglesia es que la materia y el mundo físico son malos en sí mismos. Y así aparecieron las penitencias y los monasterios. Con los monasterios trataban de apartarse, de huir de la contaminación del mundo, y con las penitencias trataban de controlar los deseos internos de sus propios cuerpos que pensaban que son malos. Algunos se desviaron y aceptaron la idea que Jesucristo era un Dios, pero un Dios menor. Otros, por la gracia y la misericordia de Dios, siguieron firmes en su creencia de que Cristo era Dios hecho carne. Y duró eso
unos 5 siglos de debates, luchas y discusiones hasta que la doctrina de la identidad de Cristo quedó clara y definitiva para la Iglesia, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y así fue como lo editaron en la resolución del Concilio de Calcedonia. No me funciona. Vale, ahora. No sé si podéis leer, es muy pequeño, ¿verdad? Vale, os lo voy a leer. En la resolución del Concilio de Calcedonia dice así: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y el mismo perfecto en humanidad, Dios verdadero y el mismo hombre verdadero, de un alma racional y de un cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, según Hebreos 4:15, engendrado del Padre, antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en estos últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de la Virgen María, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, que ha de reconocerse en dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, en modo alguno borrando la diferencia de naturaleza por causa de la unión, sino más bien conservando cada naturaleza su propiedad, concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y como nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Tengo que hacer un paréntesis aquí, y es muy probable que a alguno de vosotros les parece raro que he tomado esa resolución del Concilio de Calcedonia como evidencia positiva, ya que en esa resolución aparece una frase ahí que nos suena un poco raro: María, Madre de Dios. Posiblemente o seguramente algunos de vosotros se han quedado, ¿qué? Cuando hicieron esa afirmación, los cristianos no defendieron la divinidad de María, como se está diciendo hoy en día en la Iglesia Católica. Los cristianos defendieron, por esa afirmación, la idea de la divinidad de Cristo, que reconocían que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo y desde el mismo momento de la concepción, Él era Hijo de Dios. Y como María lo llevó en su seno, pues ella fue de esta manera declarada Madre de Dios, pero no como un título para ella, sino para defender la divinidad de Cristo. Tristemente, con el paso del tiempo, las iglesias tradicionales tergiversaron o malentendieron esta afirmación para implementar el culto a María. Pero en su momento, esa afirmación quería respaldar, confirmar la divinidad de Cristo desde el mismo momento de su concepción. Volviendo a lo nuestro, la conclusión bíblica que la Iglesia definió se resume en eso: Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Pero, ¿fue errada esa conclusión o fue acertada? Esta mañana intentaremos, de una manera breve, y ya sabéis, breve a mi estilo, contestar a esta pregunta. Analizaremos primero la divinidad de Jesús bajo 5 alegaciones que Él mismo hizo sobre Él, y luego miraremos su humanidad bajo 6 alegaciones. El segundo punto, que trata de la humanidad de Jesús, será mucho más breve, así que si vais a ver que me voy a alargar con el primero, no os preocupéis, que el segundo es algo más corto. La divinidad de Jesús. A lo largo de la historia cristiana han existido y existen hasta hoy en día sectas que niegan la divinidad de nuestro Señor.
En las disputas o discusiones teológicas que tuvo con los líderes religiosos de aquel entonces, Jesús alegó 5 categorías de argumentos para demostrar su identidad divina. Y eso fueron los siguientes: la revelación de Dios en las profecías del Antiguo Testamento, el testimonio de Juan el Bautista, las señales que él hacía, la enseñanza que él daba y el testimonio de Dios el Padre. Intentaremos, como ya he dicho, ver brevemente, pero a mi estilo brevemente, estos 5 argumentos. Por supuesto que no son los únicos argumentos, hay muchísimos más en la Biblia. Pero estos son los argumentos que el Señor Jesús alegó, si se puede decir de esa forma, en su defensa. La revelación de Dios en las profecías del Antiguo Testamento. Desde el principio, justo después de la caída en pecado de Adán y Eva, Dios les prometió un Salvador, un segundo Adán, quien había de herir en la cabeza a la serpiente antigua, aunque ésta le heriría en su calcañar. La revelación de Dios sobre este Salvador fue progresando cada vez más en las Sagradas Escrituras, y una de las profecías más conocidas la encontramos en Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7, que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Los mal llamados testigos de Jehová tratan de tergiversar este texto diciendo: ¿lo ves? Ahí está escrito que el Mesías sería solo Dios fuerte. Pero cuando la Biblia habla del poderío de Dios, le llama a Dios todopoderoso. En cambio, al Mesías le dice solamente que es fuerte, que es poderoso, pero no todopoderoso. ¿Lo ves? Ahí está. Indistintamente si la ceguera de ellos es con maldad o simplemente repiten lo que les han enseñado porque no les ha amanecido, están muy errados. Están muy errados en lo que enseñan. Pero esto no es el tema del mensaje. Lo claro y súper evidente que vemos en estos versículos de la profecía bíblica, y esto es lo que quiero recalcar, es que Jesús es Dios. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su imperio y su paz no tendrán límites. Es una enumeración de los atributos de Dios. Otra profecía del Antiguo Testamento se cumplió en el momento del nacimiento de nuestro Señor y se encuentra en Miqueas 5:2. Y dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es evidente, es súper claro que el Mesías que había de venir y que nacería en Belén era Dios mismo, el Señor en Israel. El que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En este segundo texto que miramos, este segundo versículo que miramos, vemos de nuevo los atributos de Dios, su soberanía, que Él es Señor en Israel, y su eternidad. Las profecías sobre la venida del Mesías Salvador son muy abundantes en el Antiguo Testamento. Aparte de la identidad divina y el lugar donde iba a nacer, se nos dice que su nacimiento sería un milagro único en la historia, porque había de nacer de una virgen. Asimismo, el tiempo en cual iba a nacer fue profetizado en el libro de Daniel. Volviendo a nuestro tema de la predicación, que es la identidad del niño que nació en Belén, observamos que otra de las profecías en las cuales se deja muy claro cuál era la identidad del Mesías que había de venir para salvar a su pueblo, lo encontramos en Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Delante de quién iba a preparar el camino? Sabemos que se refiere a Juan el Bautista, que es el que iba a preparar el camino. Pero ¿delante de quién iba a preparar el camino? Delante del Señor. Delante del Señor. O en Isaías 43, 5, de 3 al 5, dice así: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este texto también habla de la obra que Juan el Bautista iba a hacer como precursor del Señor Jesús. Pero ¿qué dice aquí? Preparad camino a Jehová. Se manifestará la gloria de Jehová. La identidad del Señor es muy clara. Creo que solo con citar unos pocos versículos de la revelación de Dios por medio de las profecías del Antiguo Testamento, queda muy claro que Jesús es Dios. Eso mismo les dijo Jesús a los fariseos en Juan 5:39. Dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento hablaba de la identidad del Señor que iba a venir, de la identidad del Mesías, que Él es Dios. O cuando amonestó a los dos discípulos en el camino de Emaús, en Lucas 24, del 25 al 27, cuando les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La revelación de Dios en las profecías del Antiguo Testamento da testimonio de la divinidad de Jesús. El testimonio de Juan el Bautista es el segundo argumento. Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era el Mesías y por implicación era Dios mismo. En Juan 1, del 26 al 27, dice así: Juan le responde a los judíos. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y sigue en los versículos 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y en los versículos 35 y 36 añade: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El testimonio que Juan dio sobre Jesús fue muy claro. Jesús era Hijo de Dios. Jesús era el Mesías. Juan el Bautista dio testimonio de esta realidad y Jesús recibió su testimonio, tal como leemos en Juan 5:33, cuando el Señor Jesús le dice a los judíos que vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. De las citas anteriores del Antiguo Testamento hemos visto que el Mesías que Dios había prometido enviar era él mismo. Dios prometió que iba a venir el Mesías, el Salvador, pero este Mesías, el Salvador, iba a ser él mismo. El tercer punto son las señales que Jesús hizo. Los milagros o los señales que Jesús hacía dieron testimonio de su divinidad. En Juan 10:25 leemos así:
el Señor Jesús afirma: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Otro versículo que habla claramente que Jesús consideraba que las obras que él hacía daban testimonio inequívoco de su divinidad, y por ende los judíos tenían que haberle recibido y creído en él. Lo encontramos en Juan 15, 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Las señales que el Señor Jesucristo hizo fueron únicas en toda la historia de la humanidad, porque nadie más tuvo la identidad que Él tuvo, nadie más fue como Él. Las señales que Jesús hacía dieron testimonio de su divinidad, dieron testimonio de que Él era Dios. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado y dudó de si en verdad Jesús era el Mesías o tenían que esperar a otro, porque le parecía raro, a ver, si vino el Mesías, que es Dios, que yo he proclamado, y ahora yo que he preparado el camino del Mesías, estoy en la cárcel y amenazado que me iban a matar pronto, al final, ¿este que vino es el auténtico Mesías o tenemos que esperar a otro? Entonces Juan envía a sus discípulos para preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le dio la siguiente respuesta: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando Juan el Bautista dudó, Jesús le contestó que él estaba haciendo señales que nadie había hecho, y que esos señales daban testimonio de que él era el Mesías. Y aparte de eso, que aquellos señales que él estaba haciendo habían sido ya profetizados en el Antiguo Testamento, que serían los señales que el Mesías iba a hacer. Otros profetas como Moisés, Elías, Eliseo y también los apóstoles hicieron también señales, y por medio de estos Dios confirmaba la nueva revelación, pero no fueron señales de la misma magnitud que las que el Señor Jesús hizo. En el caso de los profetas y los apóstoles, hicieron señales por el poder de Dios para que así quedara confirmada la enseñanza que traían. Pero en el caso de Jesús, las señales que él hacía confirmaban no solamente la enseñanza, sino también la identidad del Mesías, que él era Dios. El cuarto argumento, la enseñanza que Jesús daba. También la enseñanza que Jesús trajo daba testimonio de que Él era Dios. En Juan 15, 22 leemos la afirmación de nuestro Señor: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Por supuesto que Jesús no se refiere a que los que le han visto y oído, esos sí tienen pecado y el resto de la humanidad no. No se refiere a esto. Sabemos que todo ser humano ha nacido en pecado y, dado a su naturaleza pecaminosa y a su terquedad, comete pecado. El Señor Jesús se refiere aquí que los judíos que habían visto y habían oído su enseñanza, a pesar de eso, se empeñaban en no creer. A eso se refiere. La enseñanza que Jesús daba testimonio de que Él era Dios y que ellos eran pecadores, y por eso los judíos lo aborrecieron. Por eso el mensaje hoy en día es rechazado, porque habla de la pecaminosidad de cada uno. También cuando los alguaciles fueron enviados por los principales sacerdotes y los fariseos a prender y traer a Jesús, al escuchar a Jesús hablar, trajeron como respuesta a los judíos: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
no pudimos traerlo, porque nadie habló como él. En el versículo 17 del mismo capítulo 7 del Evangelio según Juan, Cristo hace la siguiente afirmación: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La enseñanza que Jesús daba testificaba que Él era Dios. El testimonio de Dios el Padre. Este es el último argumento de la divinidad de Jesús que expondremos en este mensaje, el testimonio de Dios el Padre. Como he dicho, estos 5 argumentos no son los únicos que demuestran su divinidad, pero son los argumentos que Jesús alegó para demostrar su identidad divina. En 2 ocasiones, una fue en el bautismo del Señor y otra en el monte de la transfiguración, el Padre habló desde los cielos y dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa fue la afirmación del Padre en el día del bautismo, y este es mi Hijo amado, a él oíd, en el monte de la transfiguración. El Señor Jesucristo apela a este testimonio que el Padre dio de él, y en Juan 5:37 lo recalca: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y como reproche a los judíos, añadió: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Dios el Padre dio testimonio de la divinidad de Jesús. Quizá alguno de vosotros se está preguntando si tiene tanta importancia el asunto de que si Jesús es Dios mismo, igual en dignidad con el Padre, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué más da si es un Dios menor, el arcángel Miguel, como dicen los mal llamados testigos de Jehová? ¿Qué más da si es un hombre que ha alcanzado la divinidad? ¿Tiene alguna importancia? Claro que sí. Los cristianos de los primeros siglos lo consideraron tan importante que lucharon 500 años por esta verdad, hasta que por fin la definieron en su totalidad, en el Concilio de Calcedonia. No solamente que tiene mucha importancia, sino que es sumamente importante, es imprescindible. El hecho de que Jesús es Dios o no hace toda la diferencia con respecto a nuestra eternidad, tal como él mismo lo dice en Juan 8:24, cuando dice: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Al decir eso, Jesús se identifica como Jehová Dios y les dice a los judíos que si ellos no creen que Él es Jehová Dios, morirían en sus pecados. ¿Pero por qué eso? Porque el sacrificio que tenía que ser ofrecido como expiación por los pecados tenía que ser un sacrificio perfecto y de un valor infinito. Y solo Dios tiene estas dos cualidades: infinidad y perfección. Solo Dios es perfecto e infinito. Y si tú no crees que Jesús es Dios, en tus pecados morirás. Porque el sacrificio de ningún arcángel o Dios menor, ningún hombre que alcanzó la divinidad, puede satisfacer la justicia del Dios verdadero y santo, sino solo un sacrificio perfecto y de un valor infinito. Y nosotros, los que hemos creído en Él, no nos cansemos de alabarlo y de dar testimonio de su majestad. Nuestro Salvador es Dios mismo. Así que podemos y debemos obedecerle, honrarle, alabarle y adorarle. Podemos y debemos postrarnos ante Él como el apóstol Tomás cuando dijo: Señor mío y Dios mío. También es un asunto de honestidad, reconocer, testificar y creer en la divinidad de Jesús. ¿Os acordáis lo que dijo el Señor Jesús sobre Juan el Bautista? Dijo que Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Esa es una verdad.
¿Tú y yo damos testimonio de la verdad? ¿Testificamos de la divinidad de Jesús y predicamos su evangelio tal como nos ha mandado? Porque si decimos que creemos que Él es Dios, tenemos que obedecerle, porque es Dios. Con eso pasamos al segundo punto de la predicación, pero como ya os dije ya varias veces, no os asustéis, recordad que es mucho más breve. Y eso no en el lenguaje costelístico, sino en el lenguaje castellano. Es más breve auténticamente. La humanidad de Jesús. Con respecto a la humanidad de Jesús también han surgido muchas sectas que afirmaron sus herejías. Por ejemplo, los gnósticos, que nombramos antes, creían que el cuerpo humano es malo en sí mismo y no podían aceptar que el Verbo, Dios, se hizo carne. Y por eso afirmaban que Jesús no tuvo un cuerpo humano real, auténtico, sino que tuvo más bien una apariencia de cuerpo, como si fuera una proyección, un holograma. El apóstol Juan debatió y argumentó contundentemente contra el gnosticismo. Pero con el paso del tiempo y con la secularización de la iglesia tradicional, la creencia de que el cuerpo es malo en sí mismo permeó en el cristianismo histórico. Por eso encontramos en las iglesias tradicionales el autocastigo al cuerpo, como las flagelaciones, o el pensamiento de que el sexo es pecaminoso incluso en el marco del matrimonio, porque produce placer, y según los gnósticos, todo el placer del cuerpo es malo, es pecaminoso. Y aquí hago otro paréntesis. Con ese pensamiento en mente, las iglesias tradicionales se vieron en la necesidad de inventar la absurda doctrina de la virginidad perpetua de María y la negación ciega a toda evidencia de que María, después de dar a luz a Jesús, tuvo una relación marital, normal con su esposo José, y que de ese fruto, de esta relación normal, dio fruto varios hijos e hijas. Los católicos y ortodoxos, en su ceguera, no se dan cuenta que de esta manera están diciendo que María incumplió con el deber conyugal que tenía con su esposo, y de ese modo había desobedecido a Dios en todo ese tiempo, intentando de santificarla, la están nombrando pecaminosa. ¿Por qué digo eso? En 1 Corintios 7:3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Y si María no tuvo ninguna relación íntima con su esposo después del nacimiento, después de que dio a luz al Señor, estuvo incumpliendo todo el tiempo ese mandato del Señor. Volvemos a nuestro tema. La enseñanza bíblica es que en la persona de Jesucristo cohabitaron en perfecta armonía dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Dos naturalezas en una sola persona, no en dos personas. Esa también es otra herejía que salió. Cada una de estas naturalezas no interfería con la otra, pero sí existieron en perfecta armonía. Por ejemplo, la divinidad de Cristo no interfirió en su humanidad, alterando el proceso de desarrollo y crecimiento natural, tampoco en las necesidades y limitaciones físicas, ni en sus luchas contra las tentaciones con las cuales Satanás le tentaba. Jesús no hizo uso de su naturaleza y sus atributos divinos para hacerse la vida más fácil aquí en la tierra. Jesús no hizo uso de su naturaleza y sus atributos divinos para resistir a Satanás y vivir una vida de perfecta obediencia a Dios, sino que Jesús hizo todo eso como hombre, como segundo Adán, como representante de la raza humana. Wayne Grudem, en su libro Teología Sistemática, dice lo siguiente: por tanto, hablando de Jesús, rehusó apoyarse en su naturaleza divina para hacer que la obediencia le resultara más fácil.
Del mismo modo, parece apropiado concluir que Jesús enfrentó cada tentación no en base a su poder divino, sino solo en la fortaleza de su naturaleza humana, aunque por supuesto no estaba solo, porque Jesús, al ejercer la clase de fe que los humanos debieran ejercer, estaba dependiendo perfectamente de Dios el Padre y del Espíritu Santo en todo momento. Además de ser 100% Dios, Jesús era 100% hombre. Los argumentos a favor de la humanidad de Jesús que expondremos en este día serán su nacimiento, su desarrollo físico hacia la madurez, sus necesidades básicas de alimentación y descanso, sus emociones, el hecho de que fue tentado y su muerte. Examinaremos cada uno de esos argumentos, pero de una manera muy sencilla y, como dije, mucho más cortos que los argumentos de la divinidad de nuestro Señor. Su nacimiento. La Biblia afirma claramente que Jesús nació y por eso es también hombre. Dios no nace, Dios es eterno, no tiene principio. Él nació de la Virgen María, que había concebido del Espíritu Santo. Al nacer de María era 100% hombre, pero por no ser engendrado de forma natural, por no tener un padre natural, Cristo nació sin la herencia que cada ser humano recibe, es decir, la herencia de la naturaleza pecaminosa y la culpa del pecado de Adán. Aunque esta verdad no aparece explícitamente en ningún lugar en la Biblia, todos los teólogos que he consultado opinan lo mismo. Jesús, me refiero a la siguiente afirmación, no a la anterior. Jesús, al ser engendrado del Espíritu Santo, no heredó la culpa de Adán y la naturaleza pecaminosa. Esto es posible por una de dos razones. O puede ser que el Espíritu Santo anuló la naturaleza pecaminosa que María le podría haber transmitido, y ahí interferimos con otra absurda enseñanza que los católicos dan. Dicen que ellos afirman que tampoco María tuvo naturaleza pecaminosa, o sea que fue sin pecado, tanto en su naturaleza como en sus hechos, que nunca pecó. Y ahí se ven en el problema de, bueno, y cómo María nació como un ser humano normal y no heredó la naturaleza pecaminosa. Se inventan y reconocen que no tienen ningún argumento bíblico para eso, pero bueno, así lo ha decretado algún papa, no recuerdo cuál de ellos, lo decretó y tiene que ser así. María pues nació sin pecado y sin naturaleza pecaminosa, pero luego dicen que también ella necesitó ser redimida por el Señor Jesucristo. Y me pregunto, si alguien no tiene pecado, ni heredó pecado, y nunca cometió pecado, ¿por qué necesita ser redimido? ¿Por qué necesita ser salvo? Pero bueno, volviendo a lo nuestro. Entonces, hay dos opciones por cual el Señor Jesús no heredó la culpa de Adán y la naturaleza pecaminosa. Una es, o que el Espíritu Santo anuló la naturaleza pecaminosa que María le podría haber transmitido, o que la naturaleza pecaminosa es heredada solamente del Padre y no de la Madre, ya que el Padre es el representante legal y federal del niño. Yo personalmente me inclino más por la segunda posibilidad, pero no lo tengo del todo claro, y lo confieso sin ningún problema. Y como no es una enseñanza prioritaria, no haremos un pilar de ello. Lo esencial es que Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa y en este aspecto estuvo en la misma postura que Adán, teniendo libre albedrío, es decir, tuvo la libertad plena de obedecer a Dios sin ser tentado desde su interior, sino solamente desde exterior por Satanás y por el mundo. Como hombre, Jesús tenía que ser el segundo y postrer Adán, en las mismas condiciones que el primer Adán, y en las mismas condiciones de hombre, obedecer a Dios en todo, y de esta manera demostrar también que Adán podría haber obedecido a Dios, pero eligió pecar. El desarrollo físico hasta la madurez es el segundo argumento de la humanidad de nuestro Señor.
Y en Lucas 2:40 leemos así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús crecía y se fortalecía porque era hombre. Dios no crece ni se fortalece. Dios es infinito, sabio y todopoderoso. Solo los humanos crecen, se fortalecen y adquieren sabiduría. Y en Lucas 3:23 leemos que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Solo los hombres tienen edad, Dios es eterno. El tercer argumento, sus necesidades básicas de alimentación y descanso. En varios pasajes del Nuevo Testamento le vemos a Jesús alimentándose y descansando, porque era hombre. En cambio, Dios no se cansa ni se alimenta, pero el hombre sí. En Marcos 11:12 y Lucas 4:2 leemos que Jesús tuvo hambre. En Marcos 2:16 y 14 y capítulo 14, versículos 18, 22 y 23, Jesús come y bebe. Incluso después de su resurrección, como lo vemos en Lucas 24, versículos 42 y 43. Las necesidades básicas de alimentación y descanso nos muestran que Jesús era 100% hombre y también que resucitó en cuerpo. Sus emociones. Jesús lloró antes de resucitar a Lázaro. Eso lo encontramos en Juan 11:35 y en Marcos 3:5 se enojó, por supuesto sin pecar. En Marcos 10:14 se indignó y en Getsemaní se entristeció y angustió hasta la muerte. Todas esas emociones demuestran la naturaleza humana de Jesús. El hecho de que fue tentado es el quinto argumento de su humanidad. En Mateo 4, versículos de 1 al 11, leemos sobre el periodo excepcional de 40 días de ayuno de nuestro Señor Jesucristo, periodo en el cual fue tentado por Satanás de una manera muy intensa y agresiva. Pero Jesús resistió a toda esta tentación. No fue el único periodo en la vida terrenal del Señor cuando fue tentado, sino que toda su vida el enemigo probó hacerlo pecar. Con respecto al asunto de que Jesús fue tentado como hombre, surge una pregunta. Entonces, ¿Jesús pudo haber pecado como hombre? Si tuvo libre albedrío como Adán, ¿pudo escoger desobedecer a Dios tal como lo hizo Adán? Confieso que yo personalmente le di muchas vueltas a esta pregunta. En algunos momentos me inclinaba a contestar que sí, en otros momentos que no. Y después de consultar a varios teólogos y pastores, llegué a la conclusión de que la respuesta a esa pregunta no es importante. Lo que sí es importante, y no solo importante, sino crucial, es que Jesús, como hombre, fue probado y tentado en todo, como nosotros, pero nunca pecó, nunca, ni por un segundo desobedeció ningún mandamiento de Dios, sino que Él fue obediente en todo. ¿Qué importa si cabía o no cabía la posibilidad de que Jesús pecara como hombre? Es una posibilidad que no se dio. ¿Qué más da? Lo que sí nos importa es que Jesús, como hombre, obedeció perfectamente durante toda su vida todos los mandamientos de Dios. Esto es necesario que lo sepamos y creamos. Jesús fue tentado de una manera real, pero resistió al diablo y al mundo. Resistió toda tentación y prueba. Y el hecho de que fue tentado demuestra su humanidad, porque Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal. El último argumento es su muerte. La realidad de la muerte de Cristo, profetizada en el Antiguo Testamento y afirmada y demostrada por muchísimos textos en el Nuevo Testamento, es uno de los principales pilares del cristianismo. Evidentemente, Dios no muere. Dios es eterno.
Dios es el dador y el sustentador de la vida. Él es la vida, pero un hombre muere. Jesús murió por pecadores como tú y como yo. Al morir se demostró una vez más su humanidad. Y al resucitar, resucitó con el mismo cuerpo. Y le enseñó a Tomás las señales que dejaron en su cuerpo, la crucifixión. ¿Os acordáis cuando le dice, Tomás, toca las heridas, mete tu mano en mi costado? Resucitó con el mismo cuerpo, glorificado, pero era el mismo cuerpo. Les pidió comida para que le demuestren, y por lo menos en 2 ocasiones comió con los apóstoles para demostrar que resucitó verdaderamente en cuerpo físico, aunque un cuerpo glorificado. ¿Por qué es importante saber y creer que Jesús fue también hombre? ¿Qué nos afecta a nosotros? ¿De qué nos sirve saber todo eso? ¿De qué nos sirve pelear por todo eso? Porque así se cumplió lo que la justicia de Dios demandaba: ojo por ojo, diente por diente, hombre por hombre. En la cruz tenía que ser crucificado un hombre, un representante de la raza humana, pero sin pecado, sin mancha. Y Cristo demostró toda su vida una obediencia perfecta a su Padre Celestial, y también por eso somos nosotros salvos en su nombre. Por una parte, el sacrificio tenía que ser perfecto e infinito en su valor, y eso solamente es Dios. Y por otra parte tenía que ser hombre perfecto, sin pecado. Y Cristo cumplió los dos aspectos en una sola persona. Como hombre fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia para alcanzar gracia y socorro en nuestras debilidades y tentaciones. Jesús es hombre, y por eso como hombre, que fue tentado en todo, pero sin pecado, ejerce el rol de intercesor, de mediador entre el Padre por nosotros. Hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, y ese es Dios, hombre, Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, 100% Dios y 100% hombre. No creáis la mentira de la Iglesia Católica y la Ortodoxa que os dice, sí, pero María también. Vale, sí, dice la Biblia que hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, y eso es Jesucristo, pero María es entre nosotros y Jesucristo, es antes de llegar a Dios. Y reconocen que no hay ninguna base bíblica para afirmar eso, pero lo mismo lo decretó un papa, lo mismo, no recuerdo cuál de ellos fue, pero no hace mucho tiempo, en los años 1800, 1900, si no me equivoco, y lo tienen que creer porque lo ha decretado un papa. No, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y eso es nuestro bendito Señor y Salvador, que es 100% hombre y 100% Dios. En conclusión a este mensaje, lo más apropiado que se me ocurre es exhortaros que sigáis y que crezcáis cada vez más y más en adoración y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre. Que crezcamos cada vez más y más en adoración y en su conocimiento, porque Él siendo Dios se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre por nosotros. A Él sea la gloria y la alabanza y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén.